Buenas noches, yo soy el diácono Santiago Fosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín. Esta noche vamos a cubrir el tema sobre los sacramentos, pero antes de empezar con nuestro tema vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bueno, pues, como dije anteriormente, vamos entonces a hablar sobre los sacramentos, ¿verdad? Vamos a darle énfasis a la naturaleza de lo sacramental de la iglesia. ¿Por qué? Porque la religión católica es una religión sacramental, ¿verdad? Donde los sacramentos son los conductos de la vida de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Por lo cual la vida de Dios llega a nosotros. Así que vamos a empezar de una manera tal vez inesperada para ustedes, porque vamos a hablar de los sacramentos, pero lo primero que vamos es hablar sobre las palabras, ¿verdad? Para que veamos cuán importante son las palabras, ¿verdad?, en los sacramentos. Fíjense que durante todo el día nosotros estamos rodeados de palabras, ¿verdad? Hablamos con amigos en la escuela, escribimos, mandamos mensajes de textos, ¿verdad? Y escuchamos la radio, la televisión. O sea que las palabras son algo que desde el momento que nos levantamos hasta el momento donde nos acostamos, son algo que son indispensables en nuestras vidas. Las palabras nos ayudan a compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y deseos con los demás, ¿verdad? Esa es la manera como nosotros podemos expresar nuestro sentir, ¿verdad? Podemos dejarle saber a las otras personas qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos, ¿verdad? Por lo tanto, las palabras son muy importantes. Y sin palabras, nosotros estaríamos completamente aislados, ¿verdad?, de los demás. De hecho, estaría incluso aislados de nosotros mismos. Porque aunque nosotros, en algunas personas que son sordos, ¿verdad?, y no pueden expresar sus palabras, pero sí saben el idioma y tienen pensamientos, ¿verdad? Por lo tanto, sin palabras nosotros no podríamos ni tan siquiera comunicarnos con nosotros mismos. Así de importante son las palabras en nuestras vidas. Ahora, el propósito de una palabra es señalar algo, ¿verdad? Ya sea nuestros pensamientos o en nuestro hablar. Y ya que Dios nos creó, Él sabe cuánto dependemos de las palabras, ¿verdad? Y eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por lo tanto, Él está muy consciente de cuán importantes son las palabras en nuestras vidas. Dios decidió usar las palabras en todo momento, ya que quería entablar una relación con nosotros. De la misma manera que nosotros, para poder entablar una relación con otra persona, tenemos que comunicarle nuestros pensamientos, comunicarle nuestro sentir. Por lo tanto, las palabras son indispensables para uno poder verdaderamente establecer una relación con cualquier persona. Ahora, Dios creó todo lo que existe utilizando palabras, ¿verdad? Eso lo vemos en el Génesis,
en el primer capítulo, donde él dice, hágase la luz, ¿verdad? O hágase la tierra, ¿verdad? Y así por el estilo, todo lo que él creó, lo creó de la nada, solamente con su palabra, ¿verdad? Cuando Dios quiso atraer al pueblo de Israel a una relación con él mismo, les dio ¿qué? El decálogo. Y el decálogo lo que significa es 10 palabras. Eso es lo que el decálogo significa, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo 20 del Éxodo. Y eso fue, Dios le dio esos 10 mandamientos, como los nosotros conocemos hoy en día, que son poner por escrito que la ley natural, la ley que Él ha puesto ya en nuestros corazones, ¿verdad? Pero pues la puso en esas 10 mandamientos, en esas 10 palabras que Él le dio, ¿verdad? Cuando había llegado a la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Que fue cuando decimos eso, quiere decir que después que Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo, después le envió a los profetas, ¿verdad? Le envió a los reyes y le siguió enseñando a su pueblo. Pues entonces cuando llegó a la plenitud de los tiempos, entonces que Él envió su propia palabra, ¿verdad? La palabra encarnada, que es no otro que su propio Hijo, Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él viviera, para que Él muriera por nosotros y resucitara también entre nosotros. O sea que eso es la secuencia de la relación de Dios con nosotros, ¿verdad? Utilizando las palabras, ¿verdad? Desde la creación del mundo, del universo, hasta su palabra a través de profetas, a través de otras personas, que entonces luego, definitivamente, por último, envió a su propia palabra, a su Hijo, ¿verdad? Y llamamos a Jesús la palabra de Dios, como nos dice el Evangelio de Juan en el primer versículo, ¿verdad? Que la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Un pasaje bíblico muy bonito, porque Él, Jesús, hace por Dios lo que las palabras hacen por nosotros. Lo que Jesús hace por Dios es que nos muestra a nosotros quién es Dios y lo que Él tiene en mente para con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hace por Dios ante nosotros, ¿verdad? Por eso Él es la palabra de Dios. Las palabras humanas, ¿verdad? Son palabras que no conllevan acciones. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a alimentar a los pobres, por ejemplo, ¿verdad? El que yo lo diga no alimenta a los pobres. No. Solamente si yo hago la acción de ir a alimentar a los pobres, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras palabras no hacen que las cosas sucedan. Incluso nosotros podemos decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Así somos los humanos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras palabras no necesariamente van al paso de nuestras acciones, porque nuestras palabras no hacen nada. Comunican, pero no hacen, ¿verdad? Ahora, las palabras de Dios son acción pura. Cuando Dios dice algo, eso ocurre. Yo pienso o digo silla y no ven aquí ninguna silla. Ahora Dios dice silla y ahí se materializa una silla, porque la palabra de Él es acción, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que las palabras de Dios hacen lo que dicen. Cuando dijo Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Y lo resucitó. Lázaro salió ahí todo atado, pero salió, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a la tormenta, cálmate, inmediatamente los vientos, la marejada, cuando estaba en el bote, se calmó inmediatamente. Cuando le dice a Lázaro también,
O al tullido, cuando le dice al tullido, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Inmediatamente el tullido, la persona que no podía caminar, se levantó porque Jesús se lo dijo, ¿verdad? Y Jesús es Dios, Él es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios se traduce instantáneamente en acción. Algo diferente a nosotros los humanos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, una de las muchas diferencias. Ahora, Jesús no mantuvo el poder de las palabras de Dios para sí mismo. O sea, que Él tiene ese poder, pero sin embargo lo compartió, ¿verdad? San Pablo nos dice que Jesús nunca pensó en su igualdad con Dios, algo para sí mismo, ¿verdad? Y eso lo vemos en la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 6, que quiero leérselo, que dice, Él siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, ¿verdad? Y sigue así, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. O sea que Jesús no se quedó con el poder que tenía, ¿verdad? De las palabras para sí mismo. Por lo tanto, por el contrario, le dio a la Iglesia Católica el poder de usar sus palabras de 7 maneras diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, en cada uno de los 7 sacramentos, el ministro de la Iglesia pronuncia las palabras de Jesús y éstas realizan una acción, ¿verdad? Es lo mismo que cuando Dios habla, ¿verdad? Dado que las palabras y acciones del ministro representan a Jesús en la celebración del sacramento, sus palabras tienen el mismo poder que las palabras de Dios. Así como en el día de la creación y el día en que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, ese mismo poder de Dios de crear de la nada, solamente con su palabra, hágase la luz, de la misma manera que Jesús resucitó a Lázaro y dice, sal, ¿verdad? Pues de esa misma manera, cuando el ministro que está administrando el sacramento dice las palabras correctas, lo que él dice ocurre. Y eso lo vamos a ver en más detalle. ¿Okay? Fíjense, ¿cuál es la definición de sacramento? La palabra sacramento proviene de una palabra latina que es sacramentum, ¿verdad? En la antigua Roma, sacramentum tenía dos significados. En el primero era un término legal. Se refería a una fianza que se depositaba a la corte al comienzo de una demanda, de un juicio, como prueba de buena fe que pagaría si se perdiese el fallo, ¿verdad? Tanto eso era el sacramento, lo que la persona ponía de dinero, que dice, pierda o gane. Si gano, pues obviamente me vuelve para atrás, más lo que el otro me tiene que dar. Pero si pierdo, pues entonces esa cantidad va para lo que haya que pagar, ¿verdad? Por eso es que es una de las definiciones de sacramento. También se refería al juramento que hacía un soldado al comienzo del servicio militar. Cuando un soldado en Roma, como todos los soldados en todas las milicias, se une al ejército después de entrenarse y después de pasar todos los requerimientos, pues hace un juramento de lealtad a la nación a la que él está sirviendo, ¿verdad? Debido a que César, ¿verdad?, en los tiempos de Roma, era considerado un dios, este juramento militar también tenía un aspecto religioso. No solamente era jurar que iba a ser un soldado de Roma y que iba a dar su vida por Roma, sino que estaba haciendo un juramento a su Dios, que era César, que era el emperador, ¿verdad?
Al soldado entonces lo marcaban con un hierro candente que se llama en griego espragis, ¿verdad? En este caso vemos un tatuaje, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era con un hierro candente, así como se hacen a los animales, ¿verdad? Pero eso entonces lo marcaba de por vida, ¿verdad? Lo marcaba como un legionario y no importaba lo que él hiciera, aunque desertara, lo podían conseguir porque lo único que tenían que hacer era verle la marca en el brazo, ¿verdad? Tertuliano, que fue uno de los primeros escritores cristianos, ¿verdad? Parece haber sido la primera persona en notar una semejanza entre las palabras que Jesús le dio a la iglesia y que profesaban los soldados romanos al entrar en el servicio del emperador. Fue el primero que dijo, hay una semejanza en ese juramento con lo que verdaderamente Jesús nos ha dejado a nosotros. Pero tuvo cuidado de enfatizar las diferencias, ¿verdad? Había unas grandes diferencias en lo que un soldado romano hacía y lo que un cristiano hace, ¿verdad? San Agustín fue el mejor que articuló las diferencias entre los sacramentos y las costumbres de los soldados romanos. El poder transformador detrás de los sacramentos, San Agustín dejó claro que era el Espíritu Santo. Es el que verdaderamente transforma a la persona cuando recibe un sacramento. Como nos dice en Génesis, el Espíritu de Dios flotando sobre la agua, ¿verdad? Es una prefiguración de uno de los sacramentos que vamos a discutir más en otros días, que es el bautismo. En el primer capítulo de Lucas, donde el Verbo de Dios se encarnó en el seno de María, ¿verdad? La palabra acampó entre nosotros, como dice San Juan, ¿verdad? Y se hizo carne y se encarnó en el seno de la Virgen María, ¿verdad? Y en Juan, cuando Jesús confió el Espíritu a su iglesia, ¿verdad? Le sopló sobre los apóstoles y les dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues en todo eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos cómo el Espíritu de Dios ha sido el que ha hecho posible la transformación de las personas que han aceptado a Dios y a Jesús como su Señor y Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es un poder transformador? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo que transforma al ser humano? Bueno, pues el Espíritu Santo nos da la gracia, ¿verdad? Y eso es algo que es indispensable, imprescindible para que nosotros seamos transformados de que de una persona que está muerta espiritualmente a una persona que está viva, de una persona que es una criatura de Dios a una persona que es hijo o hija de Dios, ¿verdad? De una persona que él tenía ciertas características y que ahora es un hombre nuevo o una mujer nueva, ¿verdad? Porque fue recreado, ¿verdad? Por el poder de Dios, ¿verdad? Y eso el Espíritu lo hace dándonos la gracia, ¿verdad? Ahora, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, ¿verdad? De hacernos santos. Y santo es todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en otras palabras, es de lavar nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y eso lo encontramos bien claro en la carta a los romanos, ¿verdad? Por Pablo, y donde nos habla sobre el bautismo, que es el sacramento donde se nos limpia de todos los pecados que tengamos, pecado original, los pecados personales, ¿verdad? Todos se eliminan con el bautismo. Por lo tanto, ese es el poder del Espíritu Santo que nos santifica. Ahora, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es que la conversión, que hace posible la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús
en el Evangelio es convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. O sea que ese es el primer paso para nosotros, ¿verdad? Es la conversión. Y solamente nosotros podemos convertirnos si recibimos la gracia del Espíritu Santo. Sin la gracia no tenemos el poder de convertirnos, ¿verdad? Y la conversión es el primer paso para ser justos, ¿verdad? Ser justificados, no por lo que hagamos o por lo que seamos, sino por Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, la justificación libera al hombre del pecado. Nosotros merecemos la justificación por la pasión de Cristo. Como dije anteriormente, no hay nada que yo haga que pueda ganarme el cielo. Solamente por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, que vino y murió por nosotros y resucitó, ¿verdad? Por ese misterio pascual, es que nosotros somos justificados, somos hechos justos, somos hechos agradables ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y el proceso de nosotros, para nosotros salvarnos, empieza por la conversión, como dijimos. Somos justificados por Cristo, quien nos santifica y nos salva, ¿verdad? Así que eso es lo que la gracia hace por nosotros. Nos convierte, nos justifica, nos santifica y nos salva. Esa gracia de Dios, esa vida de Dios en nosotros, que es la gracia. Ahora, la gracia, podemos decir, la definición de gracia es el favor, ¿verdad? La ayuda gratuita, o sea, porque Dios nos da su vida de una manera que nosotros no tenemos nada con qué comprarla, no tenemos nada que darle a cambio. Por tanto, es completamente gratis, que Dios nos da esa vida de Él en nosotros. Y es inmerecida, porque no hay nada que yo haga para merecerme eso, sino que Dios nos da ¿para qué? Para que respondamos a su llamada, para convertirnos en hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Solamente porque Dios nos ama es que nos ha creado. Solamente porque Dios nos ama es que Él ha infundido en nosotros su propia vida divina. Y nos lo ha hecho de una manera completamente gratis y completamente inmerecida, porque no hemos hecho nada para ganárnosla. Porque no podemos, nada que nosotros hagamos, nos ganamos la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, la vida eterna. Eso es algo que es la prueba más contundente del amor que Dios nos tiene a nosotros. Y hay diferentes tipos de gracia. Está la gracia actual, ¿verdad? Que es la gracia que nos hace actuar y tomar una decisión en un momento que uno tenga, que necesite la ayuda de Dios. Pues en ese momento Dios le da la gracia necesaria para que uno haga algo que sea provechoso para mí y para otras personas. En el momento que yo necesito ayudar a una persona, Dios me da la gracia para yo entender que esa persona tiene una necesidad, entender qué es lo que yo puedo hacer por esa persona, y me da la fuerza para que yo haga eso, ¿verdad? Por lo tanto, todo ese proceso es debido a una gracia actual que Dios me da en ese momento para yo poder hacer algo, una obra buena. Toda obra buena que nosotros hacemos, ¿verdad? Dios nos da esa gracia en ese momento. Es la gracia del momento para el momento, ¿verdad? Ahora, aparte de esa gracia que Él nos da en ese momento, tenemos una gracia habitual o santificante, ¿verdad? Esa es la gracia que nos fortalece la fe después del bautismo. Y también se nos da en el matrimonio. Y provoca en nosotros un hábito o disposición estable. ¿Qué se quiere decir con eso? Que cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos da una gracia habitual, una gracia que va a estar con nosotros siempre,
siempre que estemos en estado de gracia y no cometamos un pecado mortal. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ser buenos hijos e hijas de Dios. Para uno vivir de una manera que tienda hacia Él. ¿Verdad? Por lo tanto, es una gracia que siempre vamos a tener en todas nuestras vidas. De la misma manera que cuando nos casamos, nos da también la gracia santificante. ¿Para qué? Para que seamos buenos esposos y esposas. ¿Verdad? Para que tengamos la fortaleza de ser cariñosos, de ser leales a nuestro cónyuge, ¿verdad? Por lo tanto, en esos dos sacramentos se nos da esa gracia santificante que es de ese momento en adelante. Siempre lo vamos a tener, ¿verdad? Por eso es que un matrimonio sacramental es algo que es tan importante y algo que verdaderamente pues hace una gran diferencia, porque recibimos una gracia que cualquier otra persona que case por un juez o, ¿verdad? O ya sencillamente convivan juntos, pues no, Dios no les da esa gracia santificante que da el sacramento del matrimonio. Otra gracia que Dios nos da son las gracias sacramentales, que son específicas para cada sacramento. Ya le expliqué las dos del bautismo y del matrimonio, ¿verdad? Pero asimismo, pues también nos da, en la confirmación que nos da, la gracia para que seamos soldados de Cristo, para que nos reafirmemos en nuestra fe, ¿verdad? De asimismo también nos da la gracia en el sacramento de la confesión, donde nos da la gracia de que, del arrepentimiento, de poder primero darme cuenta que hice algo malo, después de arrepentirme, después de ir a confesarme, ¿verdad? Y después de que yo cumpla con la penitencia impuesta para eliminar el pecado mortal. Todo eso son gracias que Dios me da en el sacramento de la confesión o penitencia. Asimismo, pues nos da la gracia también en el sacramento de la unción de los enfermos. Nos da la gracia de fortalecernos espiritualmente para sobrellevar una enfermedad, una cirugía, y muchas veces también hasta esa gracia nos ayuda físicamente, y hay personas que al recibir el sacramento se curan, ¿verdad? Si esa es la voluntad de Dios, y eso es lo mejor para esa persona. Y asimismo, pues entonces las órdenes sacerdotales, las órdenes sagradas, pues también cuando una persona se ordena como sacerdote, como obispo, como diácono, pues recibe una gracia para ayudarlo a que pueda llevar a cabo las funciones de ese ministerio para ayudar a otras personas. O sea que cada sacramento y la Eucaristía, que es el sacramento, la cumbre y la cúspide de nuestra vida cristiana, donde se nos da el maná que viene del cielo para que nosotros verdaderamente pues podamos seguir acercándonos cada día más a Dios, ¿verdad? Y alimentándonos de su cuerpo y de su sangre. Por lo tanto, estas son las gracias sacramentales que se nos da cada vez que recibimos un sacramento, ¿verdad? Y por último están las gracias del Estado, que son el estado matrimonial o sacerdotal, ¿verdad? Por lo tanto, o orden sagrada. Por lo tanto, son gracias específicas para cierto estado de vida. Por lo tanto, así es como nosotros vemos los diferentes tipos de gracias, ¿verdad? Que todas vienen de Dios, pero todas son dadas en un momento de necesidad o en un estado o cuando se recibe el sacramento. Ahora, la mayor de todas las gracias es la gracia santificante, ¿verdad? La gracia santificante es un don habitual, o sea que siempre lo vamos a tener, siempre que vivamos sin pecado mortal. Es una disposición estable y sobrenatural. Nosotros no podemos ir a la tienda y comprar gracia santificante, ni podemos sembrar gracia santificante y cuando crezca la comemos. No, es algo que viene de Dios, es sobrenatural, ¿verdad? Que lo que hace es que perfecciona el alma misma para hacerla capaz de vivir con Dios y para actuar por su amor, ¿verdad? Tanto esa gracia santificante, que es la vida de Dios en nosotros, nos ayuda a que vivamos con Dios, a que nos acerquemos a Dios, que queramos estar con Él, ¿verdad? Y amarlo cada día más. Por eso es que
la gracia santificante es la más importante y es la primera que recibimos. ¿Por qué? Porque es la que se nos da el bautismo, ¿verdad? Fue la que Adán y Eva perdieron cuando cometieron el pecado original. Ellos fueron creados y les fue dado la gracia santificante. Y la perdieron cuando cometieron el pecado original, ¿verdad? Y nosotros no la recuperamos hasta que somos bautizados. La meta de la gracia santificante es la transformación completa de nuestra alma para que podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Y el catecismo también nos lo recalca. O sea que nosotros verdaderamente, esa es la meta de esa gracia que Dios nos da, que es la transformación completa de nuestras almas, ¿verdad? Como dije anteriormente, de criaturas de Dios a hijos de Dios, de alguien que está muerto a alguien que está vivo. Ahora, la libre iniciativa de Dios exige una respuesta libre del hombre, ¿verdad? Porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerlo y amarlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no quiere robots. Dios quiere personas libres. ¿Por qué? Porque solamente alguien que está libre es alguien que es capaz de amar. Porque no se puede obligar a nadie a que ame. El amor se da libremente. Por lo tanto, Dios nos ha dado libertad para que nosotros podamos amarlo a Él. Porque de otra manera no lo podemos amar. Si estamos coaccionados a amarlo, entonces ya eso no es amor, ¿verdad? Por lo tanto, Él se toma el riesgo de que nosotros le demos la espalda a Él y no quejamos vivir con Él, no quejamos ser hijos de Él, no quejamos vivir como Él nos ha enseñado, porque es lo mejor para nosotros. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, la gracia también comprende los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a la obra de Dios, ¿verdad? Y la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce a la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo. O sea que cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser parte de ¿qué? De la familia de Dios, ¿verdad? Pasamos a ser hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. O sea que esa es la manera como estamos participando en esa intimidad de Dios, que es una familia, ¿verdad? Por lo tanto, eso es la gracia que se nos da. Y la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia humana. Y solamente la podemos conocer, ¿por qué? Por la fe. O sea, la gracia no se puede pesar, no se puede oler, no se puede saborear, no se puede tocar, ¿verdad? Porque eso es algo que solamente por la fe es que podemos experimentar la gracia, ¿verdad? Porque es algo sobrenatural. Ahora, como hemos ido viendo la importancia de las palabras, ¿verdad? Y cómo esas palabras nos van a dar, nos van a hacer partícipes de la gracia de Dios, de la vida de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo esa gracia de Dios llega de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es por los sacramentos. Por eso decimos que nuestra religión católica es una religión sacramental, ¿verdad? Fíjense, y la definición de los sacramentos es bien sencilla. Dice, los sacramentos son signos eficaces. Signos eficaces quiere decir que un signo que hace a lo que señala, ¿verdad? Por ejemplo, si usted viene para San Agustín y ve en la cajetera el signo San Agustín,
pues quiere decir que está en los límites de la ciudad. Pero ese no es San Agustín. Ese signo solamente dice que está llegando. Pero los sacramentos, en ese caso, si ese signo fuera un sacramento, cuando usted mira el signo, ya estaba en la ciudad de San Agustín. Porque los sacramentos hacen lo que señalan. Por eso que son signos eficaces, ¿verdad? Cuando uno ve la bandera del país de uno, ¿verdad? Esa bandera simboliza muchas cosas, simboliza las tradiciones del país, simboliza el amor que las personas tienen al país, simboliza todos los ideales que las personas que viven en ese país tienen. Por eso es que es tan importante, y si la queman, pues muchas personas pelean por eso, ¿verdad? Y en batalla muchos soldados mueren por defender la bandera, por lo que simboliza, ¿verdad? Pero sin embargo esa bandera no es el país, ¿verdad? Pero el sacramento sí. El sacramento, cuando uno bautiza, ¿verdad? Esa agua que simboliza limpieza, que simboliza pureza, verdaderamente cuando se bautiza, esa alma está siendo purificada, está siendo limpiada, porque hace lo que simboliza, hace a lo que señala. Por lo tanto, son signos eficaces ¿de qué? De la gracia de Dios. Y esto no se lo inventó ni el Papa, ni los curas, ni nada, sino que fueron instituidos por Cristo estos sacramentos, ¿verdad? Y lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Y fueron confiados ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Por eso cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles, les doy el poder a ustedes de que lo que amajen en la tierra será amajado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Y así por el estilo, pues Él le dio a su iglesia, que somos nosotros, que son a los apóstoles, que son sus discípulos, ¿verdad? Y a través de estos signos eficaces instituidos por Él, que le fue dado a su iglesia, nos dispensa, nos da la vida divina. O sea que los sacramentos son como un caño que viene directito de Dios a nosotros, donde por ese caño, por ese tubo, por esa desagüe, viene la vida de Dios a nuestra alma. Y eso es lo que es un sacramento, ¿verdad? Esa conexión que nos permite que nosotros adquiramos, que nosotros tengamos en nosotros la vida de Dios. Ahora, la iglesia usa la palabra sacramento de manera análoga para las cosas que actúan como sacramento, ya que señalan algo y hace que suceda. Me explico. Jesús es el sacramento de Dios. ¿Por qué decimos que Jesús es el sacramento de Dios Padre? Porque Jesús señala a Dios Padre. Jesús es Dios Padre, ¿verdad? Son uno. Por lo tanto, el ver a Jesús es ver a Dios Padre. El amar a Jesús es amar a Dios Padre. Por lo tanto, Jesús nos señala, nos lleva. Es un signo eficaz de Dios Padre. Por lo tanto, si Jesús es el sacramento de Dios, la iglesia es el sacramento de Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo. La iglesia es lo que Él dejó instituido para que a través de la iglesia llegaran a donde Él, ¿verdad? Por eso Él nos dice, solamente nadie puede ir al Padre si no es por mí, porque Él es el sacramento de Dios, ¿verdad? Pero para llegar a donde Él, hay que ser parte de la iglesia. Por eso los padres de la iglesia han dicho, y esto ha sido malinterpretado a través de la historia, que solamente la salvación ocurre a través de la iglesia. Si usted no está en la iglesia, usted no es salvo, ¿verdad? Pero eso es tema de otra clase, ¿verdad? Porque la iglesia no solamente son estas cuatro paredes. Y la iglesia no solamente los que vienen a la misa los domingos, ¿verdad? O sea que Dios sabe quién es parte de su iglesia, quién es parte de su cuerpo místico y quiénes no. Hay personas que vienen a la iglesia, pero la gente no están en la iglesia, ¿verdad? Están más que de cuerpo, pero no de alma.
Por lo tanto, la iglesia es el sacramento de Jesús. La iglesia señala y nos lleva a Jesús. Y la iglesia es Jesús. Por lo tanto, por eso se dice que la iglesia es el sacramento de Jesús. Como dice, la iglesia señala el cumplimiento de los grandes mandamientos, el amor de Dios al prójimo, y nos capacita para cumplirlo, ¿verdad? También la iglesia, al dar los sacramentos, nos hace realmente capaces de cumplirlos. Por lo que la iglesia puede ser llamada un sacramento universal de salvación. Ahora, un cristiano depende enteramente de la gracia de Dios para progresar en la vida espiritual, ¿verdad? Sin la gracia de Dios no podemos nosotros acercarnos más a Dios. Nosotros nos bautizan y entonces pues nosotros como niños, ¿verdad? Nos bautizan y uno, por la gracia de Dios, pues entonces pues recibe otro sacramento, la confirmación, la primera comunión, y así va acercándose más a Dios, ¿verdad? Y entonces esos sacramentos nos ayudan a que crezcamos en nuestras virtudes teologales, ¿verdad? Y en nuestras virtudes cardinales, ¿verdad? Como son la justicia, como lo son la templanza, como es la prudencia, ¿verdad? Como es la fortaleza, ¿verdad? Las 4 virtudes cardinales que nos podemos adquirirlas practicándolas. Las teologales solamente Dios nos las da. Podemos rezar por ellas, pero yo no puedo aumentar mi propia fe, yo no puedo tener más esperanza, eso solamente Dios me lo da, ¿verdad? Y entonces así, pues nosotros vamos creciendo en nuestra vida espiritual mientras más nos acerquemos a los sacramentos, mientras más recibamos la gracia de Dios, vamos adquiriendo virtudes, vamos viviendo más las bienaventuranzas que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y eso, todas esas cosas nos van acercando más a Él. Por lo tanto, la gracia de Dios es la que nos ayuda a arrepentirnos, es la que nos ayuda a ver cuando pecamos, es la que nos ayuda a querer hacer esa buena obra de caridad. Todo eso nos lo da, nos lo proporciona la gracia de Dios. Y la iglesia depende enteramente del poder de Dios para darnos un sacramento. La iglesia es el conducto de Dios para darnos los sacramentos. Es a través de los sacramentos que recibimos el Espíritu Santo, porque los sacramentos están respaldados por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Están respaldados por Jesucristo mismo. ¿Cómo la iglesia puede hablar las palabras de Dios? ¿Verdad? Hágase la luz, ¿verdad? Y la iglesia dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se convierte en hijo de Dios, ¿verdad? Fíjense, le voy a dar el ejemplo del clavo, el martillo y la mano. La persona, cuando uno trata de clavar algo, la persona es la causa principal. Yo soy el que decido que necesito poner un clavo ahí, ¿verdad? Pues yo, mi mente y mi mano son las que están haciendo eso. El martillo es mi instrumento para yo hacer eso. Por tanto, es la que llamamos causa instrumental, ¿verdad? Ahora, ¿cómo traducimos eso al sacramento? Pues fíjense, la persona o causa principal es Jesús, ¿verdad? El martillo o la causa instrumental es el sacramento. Y el clavo es la gracia santificante, ¿verdad? Y de esa manera uno puede entender un poco mejor, ¿verdad? Cómo es que la iglesia puede hablar las palabras de Dios, ¿verdad? Porque está siendo Jesús el que hace todo. La iglesia y sus ministros son los que son instrumentos para llevar el sacramento, ¿verdad? Que es lo que trae la gracia santificante. Ahora, vamos a ver cómo estos sacramentos fueron prefigurados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios preparó para una
relación sacramental con Él a través de una serie de alianzas. O sea, los sacramentos no vinieron y salieron así de la nada. Dios, como es es tan inteligente y hace todo bien, Él empezó preparando el tejeno, ¿verdad? Y empezó en el Antiguo Testamento. Empezó con Noé, ¿verdad? Donde Dios prometió no volver a destruir la creación con un diluvio. ¿Y cómo lo hizo? Con el arco iris, ¿verdad? Con eso selló su pacto, ¿verdad? Con Noé. El próxima alianza o pacto fue con Abraham, donde Dios prometió dar tierra a hijo Abraham y a través de ellos bendiciones para todo el mundo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la circuncisión, ¿verdad? Y eso lo vemos en Génesis, en los capítulos 12 y 17, ¿verdad? Después de eso hizo una alianza con Moisés. Y ahí Dios hizo de la familia de Abraham una nación libre, ¿verdad? ¿Y cómo Él selló su pacto? En la Pascua, cuando mataron el cordero, pusieron la sangre, ¿verdad? Y Él le dijo, hagan esto, ¿verdad? Memoria mía de todo esto. Siempre lo hagan todos los años, ¿verdad? Para que se acuerden de cómo Dios los sacó con brazos fuertes de Egipto, ¿verdad? Y con David, Dios le prometió un linaje eterno de reyes para gobernar el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Ungiéndolo rey, ¿verdad? Por eso cuando nos bautizan también nos ungen a nosotros, ¿verdad? Y somos entonces profetas, sacerdotes y reyes. Por lo tanto, todos estos signos del Antiguo Testamento anticipan o presagian los sacramentos de la Iglesia Católica. Cuando vino Jesús, desaparecieron las señales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Llegaron a una plenitud. Como Jesús es Dios, sus palabras se materializan. Como vimos anteriormente, calmando la tormenta, curando a un paralítico, resucitando a Lázaro de entre los muertos, ¿verdad? Por lo tanto, las palabras más poderosas que Jesús pronunció fueron las que dijo mientras estaba colgado en la cruz. Todo está consumado. Como quien dice, todo se ha hecho. Todo el plan de salvación de mi Padre está consumado, ¿verdad? Por eso es que decimos que después de Jesucristo no hay más revelación. Hasta ahí llegó la revelación, ¿verdad? Hasta ahí, eso fue la cúspide de la revelación divina. Es la cúspide de la historia de salvación que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, al entregar su espíritu, Jesús nos dio su espíritu. El Espíritu Santo es quien nos regala la gracia a través de los sacramentos, ¿verdad? Por eso le dijo a los apóstoles, a ustedes conviene que yo me vaya para que llegue el Paraclito, ¿verdad? El que los va a defender, el Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan 20:22, Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles. De la misma forma como Jesús no retuvo el poder de hablar las palabras de Dios para sí mismo, así también ordenó, no fue que lo sugirió, sino que ordenó a los apóstoles que no guardaran el don del Espíritu Santo para sí mismos, ¿verdad? Y con el último capítulo de Mateo dice bien claro, ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue un mandamiento que le dio a los discípulos. Y ese mandamiento no solamente se quedó en los apóstoles y en los discípulos, sino que a nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos los sacramentos? Bueno, pues la Iglesia los clasifica, ¿verdad? De una manera que vamos a ver en un momentito. Estos sacramentos, como tienen una realidad visible, tienen también una realidad invisible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los padres abrazan a sus hijos, la realidad visible que vemos es el abrazo. La realidad invisible es que transmite, lo que transmite el abrazo es el amor. No vemos el amor, pero por el abrazo sabemos que ese padre ama a su hijo y a su hija, ¿verdad? Pues, por lo tanto, lo único que podemos ver es el abrazo,
pero no podemos ver el amor, ¿verdad? Pero sabemos que eso es lo que transmite ese abrazo, ¿verdad? Por tanto, esa es la realidad visible, invisible de ese abrazo. Pues la realidad visible que vemos en los sacramentos es la expresión exterior, lo que llamamos la forma del sacramento, que adoptan, ¿verdad? Y la forma en que se administran y reciben. En el bautismo el agua, en la confirmación el aceite, ¿verdad? Y así por el estilo, en todos los demás sacramentos hay una forma. La realidad invisible que no podemos ver es la gracia de Dios. Es su generosa iniciativa para redimirnos a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Siempre la iniciativa viene de Dios. Es el que nos busca, Él fue el que nos creó y es el que nos sacó del hoyo del pecado original, ¿verdad? Por lo tanto, un sacramento tiene una forma y tiene una realidad invisible que es la gracia de Dios. Ahora, a pesar de que el propósito de Dios para los 7 sacramentos es en cierto sentido el mismo, que es darnos la gracia de Él, los diferentes sacramentos tienen diferentes maneras de transmitirnos la gracia y nos preparan para la gloria, ¿verdad? Por lo tanto, son divididos en sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. Estas son las 3 grandes divisiones de los sacramentos. Dentro de ellos vemos que el sacramento de iniciación está el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿verdad? De los sacramentos de curación está la reconciliación o confesión o penitencia. Cada uno de esos nombres se refiere a una diferente porción del sacramento, pero todo básicamente es sobre lo mismo. Y la unción de los enfermos, ¿verdad? Y los sacramentos de servicio, el matrimonio y las órdenes sagradas. Está obispo, sacerdote y diácono, ¿verdad? Todos estos sacramentos los vamos entonces a ver cada uno en una clase aparte, ¿ok? Pero con eso, esta noche le he querido dar una visión más profunda de lo que es un sacramento, empezando de la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? A llevarnos a que la palabra de Dios nos transmite la gracia, la vida de Dios en nosotros, y el vehículo que Dios usa para transmitirnos la gracia es los sacramentos, ¿verdad? Y con eso vamos a dar terminada a la clase de esta noche. Vamos entonces a hacer la oración a nuestra Madre, la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Y que pasen buenas noches. Buenas noches.